Diseñar experiencias de aprendizaje para educación infantil es mucho más que planificar actividades. Es crear oportunidades reales para que los niños descubran, exploren y construyan sentido con todas sus lenguas. La competencia para el diseño e implementación de experiencias de aprendizaje plurilingües nos ayudan a hacerlo de forma intencional, creativa y fundamentada. Además, diseñar experiencias plurilingües significa despertar la conciencia meta e interlingüística, ayudar a los niños a fijarse en sonidos, ritmos, semejanzas y diferencias entre lenguas. Estas primeras comparaciones favorecen la curiosidad y construyen las bases del razonamiento lingüístico en edades tempranas. El docente Leila también diseña materiales y recursos inclusivos, tanto analógicos como digitales, que invitan a manipular, experimentar y jugar. Aquí el diseño universal para el aprendizaje nos recuerda que una buena propuesta es aquella que todos los niños pueden disfrutar independientemente de sus capacidades o repertorios lingüísticos. La inclusión es parte del diseño desde el principio, no un añadido posterior. El diseño, además, no termina en el aula. Las familias y la comunidad forman parte de la experiencia, por lo que el docente Leila debe integrarlos activamente. Los enfoques socioculturales y ecológicos, desde Bronfenbrenner hasta estudios recientes en educación plurilingüe, subrayan que el aprendizaje se expande cuando conectamos la escuela con la vida cotidiana. Las lenguas de los niños, los relatos familiares, los saberes comunitarios, todo ello puede convertirse en contenido valioso para diseñar experiencias plurilingües. En esta competencia, el docente también acompaña el desarrollo fonético y prosódico. Expone a los niños a ritmos y sonidos de la lengua, juega con la imitación, la discriminación auditiva y la producción natural. La evidencia en adquisición temprana muestra que las experiencias fonéticas ricas y lúdicas mejoran la sensibilidad auditiva y apoyan la futura precisión oral. Diseñar e implementar implica también organizar el espacio educativo. El aula y los rincones del centro pueden llenarse de lenguas, imágenes, objetos culturales, obras de los niños, señales y rutinas visuales que invitan a explorar. Un espacio bien pensado se convierte en un tercer educador, como propone la pedagogía de Reggio Emilia. Pero diseñar no basta, hay que implementar, llevarlo al aula. La implementación en infantil requiere metodologías lúdicas, basadas en la exploración, en el descubrimiento, en la creación. Como muestran las investigaciones sobre el juego, el aprendizaje se potencia cuando los niños pueden tocar, pueden imaginar, pueden dramatizar, cantar y moverse. Las lenguas se aprenden mejor cuando están vivas en la actividad y en la interacción. Implementar también significa facilitar el engagement, crear oportunidades reales para hablar, escuchar, participar y usar las lenguas en contextos significativos. Los textos como cuentos, canciones, incluso los juegos populares y otros modelos son herramientas valiosísimas para estimular la imaginación, la sensibilidad estética y la apertura intercultural. Y con todo ello, desarrollar la competencia plurilingüe de los niños y niñas en educación infantil. Y por último, toda buena experiencia requiere un proceso de evaluación y monitoreo. En infantil, evaluar significa observar, documentar y acompañar. Por eso el docente Leila utiliza instrumentos variados, rúbricas, diarios, anecdotarios, portfolios, que permiten ver el progreso, detectar dificultades y celebrar los logros. La evaluación incluye también a los niños, a través de pequeñas actividades de autoevaluación y coevaluación adaptadas a su edad. Y por supuesto, se extiende a las familias, compartiendo avances y escuchando evidencias del aprendizaje que ocurre en casa. En definitiva, la competencia para el diseño e implementación de experiencias de aprendizaje plurilingües nos invita a crear propuestas ricas, inclusivas y emocionantes, donde las lenguas sean herramientas para descubrir el mundo, relacionarse con otros y construir identidad. Te invitamos, por tanto, a explorar esta competencia en el EMOT Leila y a seguir creando experiencias plurilingües que den vida a las lenguas en la primera infancia.